Isabela corría entre las dunas, descalza, con la piel desgarrada por el viento y los labios agrietados por la sed. El sol caía como una espada ardiente sobre el horizonte, y el aire olía a muerte. Detrás de ella resonaban cascos de caballos, gritos de hombres armados, disparos que se perdían en el eco seco del cañón. Tropezó, cayó de rodillas, y cuando levantó la vista, un guerrero apache emergió de la sombra. Tenía el rostro cubierto de polvo y la mirada de alguien que había visto demasiadas guerras. Isabela alzó las manos temblorosas y gritó con la voz quebrada: «¡Soy virgen! ¡Ten piedad!». El silencio del desierto respondió primero, y luego una voz grave dijo: «Baja las manos, no vine a matarte. Esperamos que hayas disfrutado esta historia. Déjanos un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Ahora continuemos con la historia». Isabela Duarte apenas entendía cómo había llegado a ese infierno de arena y fuego. Todo había ocurrido en cuestión de minutos. El ataque al convoy, los gritos, los caballos desbocados, el humo del fusil mezclado con el olor del miedo. Recordaba haber caído del carruaje cuando una explosión levantó una nube de polvo. Después, solo la soledad interminable del desierto. El hombre que ahora la observaba era alto, con la piel cobriza y el cabello trenzado con plumas desgastadas. Llevaba un arco en la espalda y una lanza que reflejaba la luz del ocaso. Su mirada no era cruel, pero sí impenetrable, como si midiera el valor de cada respiración que ella daba. «Si quieres vivir», dijo finalmente, «deja de gritar. Los que te buscan no están lejos». Isabela no respondió. Intentó retroceder, pero el miedo la paralizó. El guerrero se acercó lentamente, sin apartar la vista de ella. Se agachó, le ofreció un cuenco de agua de su cantimplora de piel. Isabela dudó unos segundos, luego bebió. El agua estaba tibia, pero en su garganta ardiente fue un milagro. «¿Quién eres?», preguntó ella con voz débil. «Nahuel Kiona», respondió. «Este no es lugar para una mujer sola». El nombre sonó como un eco antiguo: Nahuel. Isabela no sabía si debía temerle o confiar en él. Su corazón latía con fuerza. El viento levantaba el polvo alrededor, como si el desierto respirara con ellos. Mientras la noche se extendía, Nahuel encendió una fogata en una hendidura protegida por rocas. Le ofreció un pedazo de pan de maíz seco. Ella lo aceptó en silencio, observando cómo la luz del fuego dibujaba sombras en su rostro curtido. Había algo en él, un cansancio profundo, como si llevara el peso de más muertes de las que un hombre podía soportar. «No deberías estar aquí», murmuró él sin mirarla. «Esta tierra no perdona». Isabela bajó la vista. Pensó en su padre, en la hacienda de Durango, en el prometido que jamás había amado. Todo parecía tan lejano. Se abrazó a sí misma, tratando de espantar el frío que no venía del aire, sino del miedo. «Me perdí, después del ataque», susurró. «Todos murieron». Nahuel asintió lentamente, sin sorpresa. «Los hombres que atacaron tu convoy no eran míos», dijo con voz grave. «Eran cazadores, mestizos pagados por los ricos del norte. Buscan oro, tierras o mujeres». Isabela se estremeció. De repente comprendió que su salvador también era un perseguido. Su piel, sus tatuajes, la forma en que vigilaba cada sonido, hablaban de un hombre acostumbrado a la amenaza constante. A lo lejos, el aullido de un coyote rompió el silencio. Nahuel se puso de pie, escuchando. Su cuerpo entero se tensó como el arco que llevaba al hombro. «Nos han seguido», dijo. «¿Quiénes?». «Los mismos que te querían viva». Sin esperar respuesta, apagó el fuego con arena, tomó su lanza y le indicó que se levantara. El desierto volvió a ser oscuridad y viento.
Caminaron durante horas, guiados solo por la luz débil de la luna. Isabela apenas podía mantenerse en pie, pero el miedo le dio fuerza. Llegaron a una grieta profunda entre dos montañas, un refugio natural donde el aire era más fresco. Nahuel revisó los alrededores antes de dejarla descansar. Ella cayó exhausta sobre una manta de piel. El guerrero observó el horizonte con atención. Su oído captaba sonidos que Isabela no podía oír, cascos lejanos, murmullos del viento. Finalmente se volvió hacia ella. «Si te encuentran, te matarán o peor», dijo. «Si te quedas conmigo, puede que sobrevivas». Isabela lo miró a los ojos. Había algo más en sus palabras, algo que no dijo. Él también necesitaba a alguien que creyera en su inocencia. El amanecer los sorprendió dormidos en silencio, pero el peligro no se había ido. Muy lejos, Silas Grady y sus hombres encontraban huellas frescas en la arena, el rastro de un guerrero apache y una mujer. Silas sonrió con la certeza del cazador. «No pueden haber ido lejos», dijo, tocando el gatillo de su rifle. «Al amanecer, el desierto hablará, y el desierto, testigo eterno de sangre y esperanza, estaba a punto de hacerlo». El amanecer tiñó las montañas de cobre y fuego. La arena aún guardaba el frío de la noche, y el silencio era tan denso que cada respiración parecía un suspiro del propio desierto. Nahuel Kiona se levantó antes que el sol, revisando el horizonte con el instinto de quien ha sobrevivido demasiadas persecuciones. Su lanza descansaba apoyada en una roca, pero sus sentidos permanecían alertas. A unos pasos, Isabela dormía envuelta en la manta que él le había dado. Su rostro, cubierto de polvo, parecía el de una niña perdida. Nahuel la observó un momento, tratando de entender por qué había decidido ayudarla. En un mundo donde los suyos eran cazados, donde cada gesto de piedad podía costarle la vida, había algo en aquella mujer que lo había detenido. La mirada asustada, sí, pero también la dignidad silenciosa con la que soportaba el miedo. El recuerdo de su esposa, Tayanita, cruzó fugaz por su mente. Su risa, el eco de su voz en la aldea, antes de que los soldados la borraran todo con fuego. Nahuel apretó los puños. Había jurado no volver a mirar atrás, pero allí estaba, guiando a una extraña hacia la vida, cuando él mismo apenas sabía si quería seguir viviendo. Isabela despertó sobresaltada. El sol le quemaba los ojos, y por un momento no recordó dónde estaba. Al ver la figura del guerrero junto a la entrada de la grieta, su cuerpo se tensó, pero la calma en los movimientos de Nahuel le devolvió la razón. «¿Dónde estamos?», preguntó con voz ronca. «Cerca del río Santa María», respondió él sin girarse. «Si tenemos suerte, alcanzaremos agua antes del mediodía». Ella asintió en silencio. Se incorporó con dificultad, el cuerpo aún tembloroso. Cada paso en la arena era una batalla. Nahuel le ofreció un trozo de carne seca. Ella dudó antes de aceptarlo. «¿Por qué me ayudas?», preguntó finalmente. Nahuel no respondió enseguida. Caminó unos pasos, recogiendo su lanza. «Porque todavía recuerdo lo que era ser humano», dijo, y empezó a andar. Isabela lo siguió, sin saber si esa frase la consolaba o la aterraba. El sol ascendió rápido, quemando sin piedad. Caminaron durante horas sin intercambiar palabra. Nahuel avanzaba con paso firme, marcando el ritmo. Isabela lo seguía, resguardándose en la sombra breve de las rocas. A lo lejos, un buitre giraba en círculos, presagio de muerte o simplemente testigo del viaje. Cuando alcanzaron el cauce seco del río, Nahuel se arrodilló, removiendo la tierra con las manos. Isabela lo imitó, sin entender. «Busca humedad», le explicó él. «Aquí, bajo la arena, el agua aún vive».
Isabela cavó hasta que sus dedos tocaron barro. El hombre colocó hojas secas y poco a poco el líquido se filtró, formando un pequeño charco. Bebieron de allí como si fuera néctar. Después del descanso, siguieron caminando. Nahuel conocía cada piedra, cada sombra que ofrecía el desierto. A veces se detenía, inclinando la cabeza para escuchar. En una de esas pausas, Isabela lo vio tensarse. ¿Qué ocurre? Alguien nos sigue. 3 caballos, 2 hombres, quizá 3. El corazón de Isabela se detuvo un segundo. ¿Los del convoy? No, otros. Cazadores. Nahuel señaló un grupo de colinas al oeste. Ahí, si alcanzamos esa grieta antes del ocaso, no podrán vernos. Caminaron sin descanso. El sol se hundía detrás de las montañas cuando llegaron al pie de una formación rocosa. El lugar olía a hierro y viento viejo. Nahuel la hizo entrar primero. Luego cubrió la entrada con ramas secas. Dentro, la oscuridad era total, pero el aire estaba fresco. «Descansa», ordenó él. «Yo haré guardia». Isabela se recostó, incapaz de resistirse al cansancio. Mientras el sueño la envolvía, escuchó el murmullo del viento y, más allá, la respiración pausada del guerrero. Nahuel permaneció despierto. Su oído captaba sonidos que ella no oía. Un insecto, el movimiento lejano de los cascos sobre la piedra. Recordó las palabras de su padre. El desierto no mata, hijo. El hombre sí. Cerró los ojos un instante, buscando fuerza en la voz de los muertos. Cuando la luna se alzó, Isabela se despertó sobresaltada. Nahuel estaba sentado frente a la entrada, con la mirada fija en la oscuridad. «¿No duermes nunca?», susurró. «Duermo cuando el peligro lo permite». Ella lo observó, el perfil recortado contra la luz de la luna. No entendía cómo alguien podía ser tan implacable y a la vez tan tranquilo. «Perdiste a alguien», dijo en voz baja, casi temerosa. Nahuel no respondió de inmediato. El silencio se alargó. «Perdí todo», dijo finalmente. «A mi familia, a mi gente, a la fe en los hombres». Isabela sintió un nudo en la garganta. Quiso decir algo, pero las palabras se negaron a salir. Solo alcanzó a murmurar: «Lo siento». Nahuel la miró, y por un momento, en esos ojos oscuros, no había rabia, sino cansancio. «No tengas lástima. No queda espacio para eso en el desierto». El amanecer siguiente trajo consigo el primer sonido de disparos, lejanos, pero claros. Nahuel se levantó de inmediato, su cuerpo en tensión. «Nos encontraron. ¿Qué haremos?», preguntó Isabela, intentando no dejar que el pánico la dominara. «Correr», respondió él con calma, «y confiar en que el desierto nos proteja». Salieron al claro. La luz temprana dibujaba sombras largas sobre las dunas. Nahuel la tomó del brazo. «Escucha bien, Isabela. Si algo me pasa, sigue hacia el norte. Busca un lugar llamado Santa Lucía. Allí hay un convento. Pregunta por Sor Magdalena. Ella te ayudará». Isabela asintió, sintiendo cómo las lágrimas se mezclaban con el polvo. «¿Y tú?». «Yo soy parte de esta tierra. No puedo huir de ella». Un disparo silbó cerca, levantando arena junto a sus pies. Nahuel empujó a Isabela hacia las rocas, cubriéndola con su cuerpo. El estruendo del siguiente disparo retumbó entre las colinas. «¡Corre!», gritó. Ella obedeció. El desierto volvió a rugir. Mientras corrían, Nahuel lanzó una flecha que silbó en el aire, hiriendo a uno de los perseguidores. Los otros respondieron con fuego. El eco de los tiros se perdió entre los cañones. Nahuel sujetó la mano de Isabela y la guió hacia una abertura estrecha entre las rocas. Adentro, la oscuridad volvió a envolverlos. El silencio era casi sagrado. Nahuel respiraba con dificultad. La sangre le manchaba la manga. «Estás herido», dijo ella. «No es nada», mintió. «Descansa».
Isabela, temblando, se acercó, intentando vendarle el brazo con un trozo de su vestido. Él no la detuvo. Por primera vez, la dejó acercarse sin palabras. El contacto fue breve, pero suficiente para que ambos sintieran algo más que miedo. Fuera, los cazadores seguían rastreando. Entre ellos, Silas Grady, con la sonrisa del hombre que huele dinero y sangre. No pueden esconderse mucho más, dijo a sus hombres. Nadie engaña al desierto por mucho tiempo. Dentro de la grieta, Nahuel alzó la vista al cielo oscuro. Las estrellas brillaban como los ojos de los espíritus. Mañana iremos hacia el norte, susurró. Si los dioses lo permiten, llegaremos a Santa Lucía. Isabela lo escuchó, sabiendo que aquel sí era todo lo que tenían. Afuera, el viento soplaba fuerte, arrastrando la promesa de otra noche sin descanso. El desierto guardó silencio, pero en su vastedad algo se movía. No solo hombres, también el destino. Y mientras la luna desaparecía tras las montañas, una nueva voz, la del peligro, se preparaba para hablar en el próximo amanecer. El amanecer llegó envuelto en una luz gris, como si el cielo aún dudara en abrir los ojos. Nahuel se movió lentamente, cuidando de no despertar a Isabela, que dormía apoyada contra una roca. Había pasado la noche en vela, escuchando el viento y los pasos del desierto. Sabía que los cazadores seguían cerca, demasiado cerca. El dolor en su brazo izquierdo era punzante, pero lo ignoró. Había aprendido a convivir con el dolor. Para él era solo otra forma de respirar. Ató la herida con un trozo de cuero, apretando hasta que la sangre dejó de brotar. Luego se incorporó, mirando el horizonte. A lo lejos, el sol nacía sobre la línea irregular de las montañas Sierra Madre. Aquella tierra era hermosa, pero también traicionera. Cada sombra podía esconder una amenaza. Isabela despertó sobresaltada, con los labios secos y la garganta ardiendo. Tardó unos segundos en recordar dónde estaba. Cuando sus ojos se posaron en Nahuel, que observaba en silencio el desierto, sintió una mezcla de alivio y temor. ¿Están cerca?, preguntó, apenas en un susurro. Demasiado, respondió él sin apartar la vista. Pero si seguimos el cauce del río, podríamos llegar a Santa Lucía antes del anochecer. Ella asintió, aunque sabía que no tenía fuerzas para caminar tanto. Sin embargo, algo en la voz de Nahuel le dio valor. Se levantó, se sacudió el polvo del vestido y lo siguió. Caminaron en silencio durante horas, con el sol golpeándoles la espalda. Nahuel avanzaba con paso firme, su sombra larga sobre la arena. De vez en cuando se detenía para observar el terreno o escuchar el viento. En una de esas pausas, notó algo. Un buitre giraba en el cielo, demasiado bajo. «Alguien murió cerca», dijo. Isabela palideció. «¿Crees que son ellos?» «Tal vez. O tal vez los dioses nos están dando una advertencia». Siguieron avanzando hasta que el olor metálico de la sangre les llegó con el viento. Al doblar una roca, encontraron lo que quedaba de dos hombres. Eran de los cazadores. Uno yacía boca abajo, el otro tenía una flecha clavada en el pecho. Nahuel se inclinó, arrancó la flecha y la examinó. «No es mía», dijo en voz baja. «Esto es trabajo de los Tarahumara». «¿Quiénes son?» «Una tribu de las montañas. No cazan por dinero. Si los mataron, fue por invadir su tierra». Isabela sintió un escalofrío. «¿Significa que estamos a salvo?» Nahuel negó con la cabeza. «Aquí nadie está a salvo. Solo estamos respirando más despacio que la muerte». Continuaron hasta que el sol empezó a caer. En el horizonte apareció el primer signo de esperanza. Un campanario lejano, medio oculto entre los cactus. Santa Lucía. Isabela sonrió por primera vez en días. «Lo logramos»,
exclamó con voz quebrada. Nahuel no sonrió, pero su mirada se suavizó. Aún no, no hasta que crucemos ese valle. El valle parecía tranquilo, pero el silencio era sospechoso. Nahuel levantó una mano para detenerla. «Quédate atrás». Avanzó solo unos pasos, observando con cuidado el suelo. Entonces lo vio. Una herradura reciente, polvo removido, cenizas apagadas. «Nos han visto antes», murmuró. No tuvo tiempo de advertirle. Un disparo retumbó desde las colinas. La bala impactó cerca de sus pies. Nahuel se lanzó al suelo, empujando a Isabela detrás de una roca. «¡Baja!», gritó. El sonido de más disparos llenó el aire. Nahuel respondió con su arco, lanzando flechas rápidas que silbaron como serpientes. Los cazadores, 3 hombres, descendían por la ladera, gritando insultos. Uno de ellos, alto y de barba sucia, lideraba el ataque. Nahuel lo reconoció de inmediato. Silas Grady. «¡Sal de ahí, Apache!», rugió el hombre. «Devuélveme lo que es mío y te dejaré vivir». Nahuel apretó los dientes. «No tengo nada tuyo, perro del norte». El intercambio de fuego continuó. Una bala rozó el brazo de Isabela, arrancándole un grito. Nahuel la miró de reojo. «¿Estás herida?» «No, solo me rozó». «Bien, entonces corre cuando te lo diga». Esperó el momento justo, y cuando el eco del último disparo se perdió, arrojó una piedra en dirección contraria. El ruido distrajo a los cazadores, y Nahuel tiró de Isabela, corriendo cuesta abajo. Los gritos se mezclaron con el viento. Silas disparó, pero las balas se perdieron en la distancia. Corrieron hasta que el aire les faltó. A lo lejos, las campanas del convento de Santa Lucía empezaron a sonar. Nahuel se detuvo, mirando hacia atrás. «No los seguiremos llevando hacia el pueblo», dijo. «No quiero que mueran por nuestra culpa». Isabela lo miró, jadeando. «Pero si nos quedamos aquí, nos matarán. No si el desierto habla por nosotros». Nahuel levantó la vista. Un viento fuerte comenzó a soplar desde las montañas, levantando arena y polvo. La tormenta se acercaba. «Es el viento de los ancestros», dijo con voz grave. «Nos cubrirá». Isabela no entendía, pero siguió sus instrucciones. Corrieron hacia una cueva en la ladera, justo cuando la tormenta los envolvió. El cielo se volvió rojo. La arena azotó con furia, cegando a cualquiera que intentara avanzar. Los cazadores quedaron atrapados en medio del vendaval. Dentro de la cueva, Isabela se aferró a Nahuel, temblando. El rugido del viento era ensordecedor. «¿Esto es obra de tus dioses?», preguntó ella. Nahuel la miró, los ojos iluminados por los relámpagos que cruzaban la entrada. «Es obra del desierto. A veces, él decide quién vive y quién no». Cuando la tormenta se calmó, el silencio volvió a reinar. Nahuel salió primero, asegurándose de que no quedaba peligro. Los rastros de los cazadores habían desaparecido, sepultados bajo la arena. Isabela lo siguió, mirando el horizonte cubierto por una bruma dorada. En la distancia, el convento seguía en pie, sus campanas sonando como una promesa. «¿Vamos?», preguntó ella con voz débil. Nahuel asintió. «Sí, pero escucha, Isabela», dijo, girándose hacia ella. «Si cruzamos esas puertas, tu destino y el mío cambiarán para siempre». Ella lo miró sin comprender del todo. «¿Por qué dices eso? ¿Por qué hay cosas que ni siquiera el amor o la fe pueden esconder del pasado? Y el mío está esperándome allí». Isabela no respondió. Solo siguió caminando junto a él, mientras el sol caía detrás del convento, tiñendo el cielo de rojo sangre. A lo lejos, en una colina, Silas Grady emergía entre la arena, cubierto de polvo, los ojos llenos de odio. «Que corran», susurró con una sonrisa fría. «Nadie escapa del desierto, y en la última luz del día,
Su sombra se confundió con la del viento, prometiendo que el próximo encuentro no sería tan piadoso. El sonido de las campanas de Santa Lucía se mezclaba con el murmullo del viento cuando Nahuel e Isabela cruzaron el portón de hierro del convento. El aire olía a incienso, tierra húmeda y pan recién horneado. Por primera vez en días, Isabela sintió que el peligro quedaba atrás, aunque algo en la mirada del guerrero le decía que la calma era solo una tregua. El patio interior del convento estaba lleno de bugambillas. Varias monjas los observaron con sorpresa, algunas con recelo. No era común ver a un apache dentro de aquellos muros, mucho menos acompañado de una mujer con la ropa desgarrada y los ojos enrojecidos por el polvo. Una monja mayor, de rostro severo pero bondadoso, se adelantó. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó, sosteniendo un rosario entre los dedos. Nahuel inclinó la cabeza. «Buscamos refugio, madre. Nos siguen hombres armados». Isabela dio un paso al frente. «Soy Isabela Duarte, y este hombre me salvó la vida». La monja la miró con atención. Luego fijó sus ojos en Nahuel. «¿Eres tú el guerrero del que hablan los rumores? Aquel que lucha contra los traficantes de almas en las montañas». Nahuel no respondió, pero el silencio fue suficiente para confirmarlo. La mujer suspiró. «Entonces ambos están a salvo aquí. Mi nombre es Sor Magdalena. Nadie entra a Santa Lucía sin mi permiso». Esa noche, mientras las campanas tocaban el último rezo, Isabela descansaba en una celda pequeña pero limpia. Había comido por primera vez en días, y el cuerpo comenzaba a recordar lo que era la paz. Sin embargo, el sueño se negaba a llegar. A través de la ventana, vio a Nahuel en el patio, sentado junto a la fuente, mirando el cielo sin moverse. Había algo en su quietud que dolía. Sor Magdalena entró sin hacer ruido. «Tu protector no duerme mucho», dijo con una sonrisa triste. «Los que han visto demasiada muerte olvidan cómo descansar». Isabela bajó la mirada. «Él carga un peso que no entiendo. Pero, cuando estoy cerca, siento que el mundo no es tan cruel». La monja se sentó junto a ella. «El desierto nos enseña a sobrevivir, hija. Pero solo el amor nos enseña a vivir». Isabela la escuchó en silencio. Su pecho se apretó con algo que no era solo gratitud. Al amanecer, Nahuel seguía en el patio. Su herida había empeorado. Intentó ocultarlo, pero Sor Magdalena lo notó. «Déjame ver esa herida», ordenó. Él se resistió, pero la mujer no aceptó un no por respuesta. Con manos firmes, limpió la sangre seca y aplicó un ungüento de hierbas. «No es solo el brazo lo que sangra», dijo con voz grave. «También tu alma». Nahuel la miró, sorprendido. «¿Por qué dices eso?» «Porque reconocí tus ojos. Ya he visto hombres como tú, guerreros que pierden todo y siguen caminando como si nada los pudiera alcanzar. Pero el dolor siempre los encuentra». Nahuel no respondió, solo asintió en silencio y se levantó. Más tarde, mientras el sol iluminaba las paredes del convento, un grupo de hombres llegó al portón. Llevaban uniformes del ejército mexicano y el polvo del viaje cubriéndoles las botas. Al frente venía el teniente Romero, un hombre de mandíbula dura y mirada calculadora. Sor Magdalena salió a recibirlos. «¿Qué buscan aquí?» «A un apache y a una mujer», dijo Romero. «Los han visto cruzar el valle. Son fugitivos». «Aquí solo hay almas en busca de Dios», respondió la monja con serenidad. «No fugitivos». Romero la observó con desconfianza. «Madre, no se meta en asuntos del gobierno. El hombre que buscan es peligroso». «A veces el más peligroso no es quien carga un arma, sino quien carga odio en el corazón», replicó ella sin temor. Romero apretó los labios, pero no insistió. «Si lo ve, avíseme».
Dejó una moneda sobre el muro. Para la iglesia. La fe no se compra, teniente, dijo Sor Magdalena, devolviéndosela. El oficial la miró unos segundos, luego giró su caballo y se alejó. Desde el claustro, Isabela había presenciado la escena. Su corazón golpeaba con fuerza. Cuando Romero se perdió en el camino, bajó al patio. «Nos encontraron», dijo con voz temblorosa. Nahuel asintió. «Sí, pero aún no saben que estamos aquí». Esa noche, el convento estaba en silencio, pero Nahuel no encontraba descanso. Caminó hasta el altar, donde una vela solitaria ardía frente a una imagen de la Virgen. Se arrodilló, no para rezar, sino para buscar un poco de claridad. «¿Por qué sigues huyendo?», preguntó una voz detrás de él. Era Isabela. Nahuel no se volvió. «Porque cuando dejas atrás sangre, nunca dejas de correr. No todos los pecados se pagan con el exilio», dijo ella suavemente. «A veces basta con no repetirlos». Nahuel se levantó, mirándola a los ojos. «¿Crees que puedo olvidar lo que hice?». «No», respondió ella, «pero sí creo que puedes perdonarte». El silencio que siguió fue pesado, lleno de algo que ninguno de los dos podía nombrar. A la mañana siguiente, el teniente Romero regresó, pero esta vez no estaba solo. Detrás de él venía Silas Grady, con una sonrisa torcida. «Te lo dije», murmuró a los soldados. «Aquí están escondidos». Las campanas comenzaron a sonar, pero no como un llamado a misa, sino como un grito de alarma. Sor Magdalena corrió hacia Nahuel y le entregó una pequeña llave. «Por el túnel del huerto», dijo. «Conduce al río, no hay tiempo». Nahuel tomó la mano de Isabela. «Sígueme». Cruzaron el patio mientras los soldados irrumpían por el portón. Las monjas bloqueaban el paso, enfrentándose con oraciones a los fusiles. Silas vio a Nahuel huir y gritó: «No escaparás esta vez». El guerrero empujó una puerta de madera al fondo del jardín. Detrás, un pasadizo estrecho descendía a la oscuridad. «Rápido», dijo a Isabela. «No mires atrás». Ella dudó un instante, mirando el caos en el convento. Las monjas rezando, el humo de los disparos, las campanas sonando como corazones rotos. «¡Nahuel!», gritó una voz detrás de ellos. Era Sor Magdalena. «Corre, hijo, el desierto te espera». La puerta se cerró, y el sonido del mundo quedó atrás. Mientras descendían por el túnel húmedo, Isabela sintió el miedo mezclarse con la esperanza. Nahuel avanzaba delante, con la antorcha en alto, iluminando el camino incierto. El aire olía a piedra y a promesas rotas. «¿A dónde lleva esto?», preguntó ella. «Al río», respondió él sin mirar atrás, «y al destino que no podemos evitar». Detrás de ellos, un eco lejano de disparos se perdió entre los muros, y en la oscuridad, una certeza crecía. El pasado había vuelto para reclamar lo que el desierto les había prestado solo por un tiempo. La salida del túnel se abría hacia un nuevo horizonte, y hacia la próxima batalla que los aguardaba en el capítulo siguiente. El túnel se estrechaba a medida que descendían. El aire era húmedo y denso, impregnado del olor de la tierra vieja. Nahuel avanzaba con la antorcha en alto, la luz temblorosa, dibujando sombras en las paredes de piedra. Detrás de él, Isabela intentaba mantener el paso, respirando con dificultad. El eco de los disparos y los gritos del convento aún retumbaba en su mente como una pesadilla que no terminaba. Después de varios minutos, el pasadizo se abrió a una cámara más amplia, donde un hilo de agua corría por el suelo. Nahuel se detuvo, agachándose para examinarlo. «Es el río subterráneo», murmuró. «Si lo seguimos, nos llevará al exterior». Isabela se arrodilló a su lado, empapando las manos para beber. El agua estaba fría, casi viva. «¿Crees que Sor Magdalena estará bien?»,
preguntó con voz temblorosa. Nahuel guardó silencio. Sabía que decir la verdad sería una crueldad innecesaria. Ella sabía lo que hacía, respondió al fin. A veces, los que tienen fe eligen su destino antes que el miedo. Siguieron el curso del agua durante lo que pareció una eternidad. El sonido del río los guiaba como una melodía triste. Finalmente, un resplandor lejano apareció al final del túnel. Nahuel apagó la antorcha y avanzó con cautela. Empujó una losa de piedra y un haz de luz los cegó momentáneamente. Habían salido al exterior. El sol del mediodía los recibió con una intensidad brutal. Ante ellos se extendía un valle ancho, bordeado por montañas y matorrales. El río Santa María serpenteaba a lo lejos, reflejando el cielo como un espejo roto. «Estamos libres», susurró Isabela. Nahuel negó lentamente. «No, solo cambiamos de jaula». Caminaron hasta una arboleda cercana y se refugiaron bajo la sombra. Nahuel vendó de nuevo su brazo, ahora infectado. Isabela, al verlo palidecer, arrancó un pedazo de su falda y lo empapó en agua. «Déjame ayudarte», insistió. Él apartó la mirada, incómodo. «No necesito compasión». «No es compasión», replicó ella con firmeza. «Es gratitud». Por un instante, los ojos de ambos se encontraron. Había algo distinto en esa mirada, una mezcla de respeto, dolor y algo más profundo que ninguno se atrevía a nombrar. El silencio fue roto por un ruido lejano. Nahuel se levantó de inmediato, los músculos tensos. «Caballos». Isabela se puso de pie, el miedo regresando a su pecho. ¿Otra vez ellos? Sí. Silas Grady no abandona una presa. Sin perder tiempo, Nahuel la tomó del brazo y la condujo hacia un sendero estrecho que subía hacia las colinas. A medida que ascendían, el paisaje se volvía más salvaje, lleno de cactus, rocas y águilas que giraban en el cielo. El calor era sofocante. Cuando alcanzaron una meseta, divisaron una cabaña abandonada, medio oculta por los matorrales. Nahuel empujó la puerta de madera, que crujió como si protestara. Dentro, el aire estaba cargado de polvo y recuerdos. «Aquí descansaremos unas horas», dijo él. «Luego seguiremos al norte». Isabela se dejó caer sobre un banco de piedra, agotada. Nahuel inspeccionó el lugar. Había restos de herramientas, una manta vieja y un retrato colgado torcido en la pared. Una mujer indígena y un niño pequeño. La mirada de la mujer era serena, casi familiar. Nahuel se acercó y la observó con una tristeza silenciosa. «¿Quién es?», preguntó Isabela. «Una historia olvidada», respondió él. «Como la mía». El descanso no duró mucho. Cuando el sol comenzaba a caer, el sonido de cascos volvió a escucharse, cada vez más cerca. Nahuel apagó el fuego y señaló hacia una grieta detrás de la cabaña. «Por ahí, es un paso hacia el cañón». Corrieron sin mirar atrás. El terreno descendía abruptamente, lleno de piedras sueltas. Isabela tropezó, pero Nahuel la sostuvo antes de que cayera. A lo lejos, las voces de los perseguidores resonaban entre los ecos de la montaña. Cuando alcanzaron el fondo del cañón, el aire se volvió más frío. Un riachuelo corría entre las piedras, oculto bajo la sombra de los pinos. Nahuel se detuvo, mirando las huellas que dejaban. «Debemos borrarlas», dijo. «¿Cómo?» «Confía en mí». Caminó dentro del agua, arrastrando las huellas con los pies. Isabela lo imitó, temblando al sentir el agua helada. Avanzaron así durante un largo tramo, hasta que la corriente se bifurcó. Nahuel eligió el camino más estrecho. «Este lugar lo conocía mi padre», dijo en voz baja. «Aquí solíamos cazar antes de que los blancos llegaran con sus fusiles». Isabela lo miró con curiosidad. «¿Tu padre también era un guerrero?» «No, era un sabio.
Creía que el alma de los hombres se refleja en cómo tratan la tierra. Las palabras quedaron flotando en el aire, como un recuerdo que el viento se negaba a llevarse. Cuando el sol se escondió, se detuvieron para descansar. Encendieron una pequeña fogata escondida entre las rocas. Nahuel sacó de su bolsa un colgante hecho de hueso tallado y lo colocó en el suelo frente al fuego. «¿Qué es eso?», preguntó Isabela. «Un amuleto de mi madre», respondió. «Me protege cuando los espíritus del desierto se enfurecen». «¿Y crees en eso?». «Creo en lo que puedo sentir», dijo con voz grave. «El mundo no necesita explicaciones, solo respeto». Isabela lo observó, fascinada. Había algo puro en la forma en que hablaba, una sabiduría que no provenía de los libros, sino de la tierra misma. «¿Qué harás cuando lleguemos al norte?», preguntó ella. «No lo sé. Tal vez desaparecer. Tal vez encontrar un lugar donde el nombre apache no signifique enemigo. Y yo, ¿qué será de mí?». Nahuel la miró con suavidad. «El desierto te cambiará, Isabela. Ya no eres la mujer que encontré temblando bajo el sol». Ella sonrió débilmente. «Tampoco tú eres el hombre que creí ver». El silencio entre ellos fue interrumpido por un aullido lejano. Nahuel se levantó de un salto, su rostro endurecido. «No es un coyote», murmuró. «¿Qué es entonces?». «Una señal. Ellos están cerca». Apagó el fuego con arena y recogió sus cosas. «Debemos movernos antes del amanecer». Isabela asintió, su corazón latiendo con fuerza. Se internaron en la oscuridad del cañón, guiados por la tenue luz de la luna. A cada paso, el sonido del viento se mezclaba con el rumor del agua. A lo lejos, en lo alto de la colina, Silas Grady desmontaba de su caballo. Uno de sus hombres encontró el fuego apagado. «Van hacia el norte», dijo. Silas sonrió, encendiendo un cigarro. «Entonces allí los esperaremos. Nadie se esconde para siempre del desierto, ni de mí». El humo se elevó lentamente hacia el cielo estrellado. Mientras tanto, Nahuel e Isabela caminaban sin mirar atrás. El aire era frío, pero entre ellos había un calor distinto, invisible y peligroso. Algo estaban haciendo, algo que ni el miedo ni la venganza podrían detener. En la distancia, el río los guiaba con su murmullo, anunciando que el destino y el capítulo siguiente los esperaba más allá del agua, donde la vida y la muerte aún no habían decidido quién reclamaría sus nombres. El amanecer se filtraba entre los pinos del cañón, bañando la tierra húmeda con un resplandor dorado. Nahuel se detuvo un momento, respirando el aire frío que descendía desde las montañas. Cada sonido, cada sombra, le hablaba del peligro. Sabía que Silas Grady no estaba lejos. Los cazadores no se rendían. Su rastro era como el olor de la sangre en las rocas, imposible de borrar del todo. Isabela caminaba detrás, con los pies descalzos y el vestido hecho jirones. A pesar del cansancio, mantenía la cabeza en alto. La fragilidad de los primeros días había desaparecido, sustituida por una determinación silenciosa. Desde que salieron del convento, algo dentro de ella había cambiado. El miedo seguía ahí, pero ya no la dominaba. «¿Cuánto falta para llegar al norte?», preguntó en voz baja. Nahuel no respondió de inmediato. Miraba el horizonte, donde las montañas parecían chocar contra el cielo. «2 días, si los dioses lo permiten, pero necesitaremos cruzar el río antes del anochecer. Si nos encuentran al otro lado, no podrán seguirnos fácilmente. Y si no lo logramos, entonces el desierto decidirá por nosotros». Siguieron caminando por un sendero estrecho, rodeado de cactus y piedras afiladas. El sol comenzó a calentar la arena y el aire se volvió pesado. Isabela se tambaleó. Nahuel la sostuvo antes de que cayera. «Descansa»,
dijo con voz firme. No somos bestias. Se refugiaron bajo una roca grande que proyectaba una sombra alargada. Nahuel le dio un poco de agua de su cantimplora. Isabela la bebió despacio, observándolo. Sus manos temblaban, pero no por miedo. ¿Siempre has vivido así?, preguntó ella. No, hubo un tiempo en que tenía un hogar, una esposa, un hijo. ¿Qué les pasó? Nahuel guardó silencio. Los recuerdos se agitaron en su mente como brasas bajo la ceniza. Los mataron los soldados. Decían que mi tribu escondía armas. Yo estaba cazando cuando todo ocurrió. Cuando regresé, su voz se quebró. Solo encontré el humo. Isabela bajó la mirada. No dijo nada, pero su mano se deslizó hasta la de él, apretándola suavemente. El gesto fue breve, casi tímido, pero suficiente para que el aire cambiara. Nahuel no se apartó. El silencio entre ellos se volvió denso, casi sagrado. Solo el zumbido de los insectos rompía la quietud. Finalmente, él se puso de pie. Debemos continuar. Si el sol cae antes de llegar al río, estaremos perdidos. A medida que avanzaban, el terreno comenzó a descender. El sonido del agua se hizo más claro, prometiendo alivio. Pero Nahuel no se fiaba. Su instinto le decía que algo no estaba bien. De pronto, un movimiento en las colinas captó su atención. Se agachó, levantando la mano para detener a Isabela. «¿Qué ocurre?», susurró ella. «Nos observan». Un instante después, el silbido de una bala cortó el aire. El disparo impactó en la roca junto a ellos, levantando polvo. «¡Corre!», gritó Nahuel, empujándola hacia el cauce del río. Los disparos se multiplicaron. Nahuel corrió tras ella, zigzagueando entre las piedras. Las balas golpeaban la tierra a su alrededor. Al llegar al borde del río, ambos se lanzaron al agua. La corriente era fuerte, helada, pero no tenían otra opción. El ruido de los disparos se desvaneció poco a poco, ahogado por el rugido del agua. Nahuel nadaba delante, guiándola entre remolinos. «¡No te sueltes!», gritó. «No puedo», jadeó ella, luchando por mantener la cabeza fuera del agua. Una ola los separó. Nahuel intentó alcanzarla, pero la corriente la arrastró río abajo. La vio desaparecer detrás de una roca grande. Sin pensarlo, se lanzó tras ella. El agua los escupió a la orilla minutos después. Nahuel se incorporó, tosiendo, buscando con desesperación. «¡Isabela!», gritó, pero solo el eco le respondió. Avanzó entre los matorrales, empapado, hasta que la vio tendida en la arena, inconsciente. Se arrodilló a su lado, comprobando su respiración. Estaba viva. «Gracias, espíritu del agua», murmuró, apoyando una mano sobre su frente. Encendió una pequeña fogata con ramas secas y la cubrió con su manta. El viento soplaba suave, llevando consigo el olor de las flores silvestres. Cuando Isabela abrió los ojos, lo primero que vio fue el fuego, y luego el rostro de Nahuel iluminado por las llamas. «¿Dónde estamos?», preguntó débilmente. «A salvo, por ahora». Ella trató de incorporarse, pero él la detuvo. «Descansa, ha pasado demasiado». «¿Y tú?», susurró. «Estás herido otra vez». «Nada que el desierto no haya hecho antes». Sus miradas se encontraron, y esta vez no hubo palabras, solo el sonido del río y el crepitar del fuego. A medianoche, el cielo se cubrió de nubes. Nahuel se levantó, inquieto. Caminó hasta la orilla, observando las montañas al otro lado. Algo se movía entre las sombras. «Nos encontraron», dijo en voz baja. Regresó corriendo hacia Isabela. «Debemos irnos ahora». «¿Otra vez?», susurró, temblando. «Sí, esta vez no hay convento ni túnel, solo nosotros». Apagó el fuego con el pie y la ayudó a levantarse. La luna apenas iluminaba el camino. Subieron por la ladera,
buscando refugio entre las rocas. Detrás se escuchaba el galope de los caballos. Isabela tropezó y Nahuel la cargó en brazos sin detenerse. Su respiración era pesada, pero sus pasos firmes. «Déjame. Puedo caminar», dijo ella. «No, aún no. No hasta que el desierto lo diga». Siguieron avanzando hasta llegar a una cueva escondida entre las montañas. Nahuel la dejó allí, exhausta, y volvió sobre sus pasos para borrar las huellas. En el silencio, solo el viento y el rumor del río acompañaban su soledad. Cuando regresó, Isabela dormía. Se sentó junto a ella, observando su rostro bajo la luz tenue de la fogata. Era increíble cómo el miedo podía transformarse en fuerza, cómo la inocencia podía resistir incluso al desierto. Nahuel levantó la vista hacia el cielo. «Si me escuchas, Tayanita, protégela», susurró. A lo lejos, un trueno rugió entre las montañas. La tormenta se acercaba, y con ella, algo más que lluvia. Silas Grady observaba el horizonte desde el otro lado del río. Su chaqueta estaba empapada, pero la sonrisa no se borraba de su rostro. «Ya los tengo», murmuró. «El norte no los salvará». El relámpago iluminó su rostro, y por un segundo, el brillo de la locura relampagueó en sus ojos. Mientras tanto, Nahuel sentía que el viento cambiaba de dirección. Sabía que la próxima noche no sería de huida, sino de enfrentamiento, y el desierto, silencioso testigo, ya comenzaba a preparar su juicio. La tormenta cayó sobre el desierto con una furia primitiva. El cielo se desgarraba con relámpagos, y el trueno retumbaba en los cañones, como el rugido de una bestia antigua. Nahuel permanecía en la entrada de la cueva, observando cómo el agua descendía por las laderas en torrentes oscuros. Su lanza descansaba a su lado, pero sus ojos no se apartaban del horizonte. Sabía que Silas Grady no era hombre que se rindiera ante la lluvia. Detrás de él, Isabela despertó, asustada por los truenos. Se incorporó lentamente, frotándose los ojos. El fuego se había extinguido, y la cueva olía a humedad y a piedra. «¿Aún llueve?», preguntó con voz temblorosa. «Sí», respondió Nahuel sin volverse. «Pero eso no es lo que me preocupa». Isabela lo observó en silencio, notando la tensión en sus hombros, la forma en que su mirada parecía buscar algo más allá de la tormenta. «¿Crees que nos encontraron?», insistió. Nahuel asintió despacio. «Grady no caza con los ojos, sino con el olfato del odio. Y ese nunca se apaga». Un relámpago iluminó el cielo, y por un instante Nahuel creyó ver movimiento entre los árboles lejanos. Su instinto se tensó. Tomó la lanza y se acercó a la entrada. «Quédate aquí, no te muevas, pase lo que pase». Isabela intentó detenerlo, pero él ya había salido bajo la lluvia. El agua le azotaba el rostro mientras descendía por el barranco. El viento silbaba, empujando las gotas como agujas. Nahuel se movía en silencio, como una sombra, siguiendo su intuición. De repente, distinguió huellas frescas en el barro, huellas de caballo. Eran recientes. Se agachó, tocando el rastro con la yema de los dedos. El agua las deshacía lentamente, pero el patrón era claro. 3 jinetes. Sonrió con amargura. «Te dije que volverías, Grady». Un disparo rompió el silencio. La bala pasó rozando su hombro y golpeó una roca detrás. Nahuel rodó al suelo, rodilla contra tierra, lanza en mano. Otro disparo. Se lanzó detrás de un tronco caído. La voz de Grady resonó entre los truenos. «Sal, maldito apache. No puedes esconderte para siempre». Nahuel respiró hondo, dejando que el sonido de la lluvia cubriera su movimiento. Cuando el siguiente relámpago iluminó el terreno, se deslizó hacia un flanco, acercándose sin hacer ruido. Un segundo disparo, luego el clic vacío del arma. Grady maldijo.
Fue entonces cuando Nahuel se alzó, lanzando la lanza con toda su fuerza. El arma silbó en el aire y se clavó en el suelo a centímetros de Grady, derribando su sombrero. El cazador retrocedió, maldiciendo, mientras los otros 2 hombres montaban guardia. ¡Atrápenlo! ¡Vivo o muerto! Nahuel corrió hacia las rocas, moviéndose como una fiera acorralada. La lluvia lo cubría, pero sus pasos eran firmes. Uno de los hombres intentó seguirlo. Una trampa de raíces cedió bajo su peso y cayó al barranco con un grito ahogado. El otro disparó al azar, sin verlo. Grady apretó los dientes. «No escaparás esta vez, indio». Dentro de la cueva, Isabela escuchaba los disparos, paralizada. Cada detonación era una puñalada al corazón. Quiso salir, pero recordó sus palabras. «No te muevas». Aún así, el miedo la desgarraba. Finalmente, tomó la pequeña daga que Nahuel había dejado junto a la manta y se levantó. El viento soplaba con fuerza cuando salió. El agua le golpeó el rostro, empapando su vestido. Siguió el eco de los disparos, tropezando entre las piedras. Su respiración era entrecortada, pero no se detuvo. En lo alto del barranco, vio la escena. Grady y uno de sus hombres rodeaban a Nahuel, que se apoyaba en una roca, respirando con dificultad. Su lanza se había roto, y el barro cubría su rostro. Grady apuntaba con su revólver. «Siempre supe que terminarías arrodillado», dijo con una sonrisa cruel. «Ahora verás cómo muere un fantasma del desierto». Isabela gritó sin pensarlo. «¡No!». Grady giró la cabeza, sorprendido. Ese instante bastó. Nahuel se lanzó hacia él, derribándolo. El disparo resonó, pero la bala se perdió en la lluvia. Ambos rodaron por el suelo, luchando cuerpo a cuerpo. El barro los envolvía, las manos buscaban armas, las miradas eran puro odio. El cómplice de Grady intentó intervenir, pero Isabela, sin dudar, arrojó la daga. No era un golpe mortal, pero bastó para hacerlo retroceder, gritando. Grady logró zafarse y golpeó a Nahuel con el revólver. «No sabes cuándo rendirte», gruñó, alzando el arma de nuevo. Pero Nahuel, con la fuerza de la desesperación, lo sujetó por el cuello y lo empujó contra una roca. Un relámpago iluminó la escena. 2 hombres, una sola furia. Entonces se escuchó otro disparo. El cuerpo de Grady cayó al suelo. El silencio se impuso, roto solo por la lluvia. Nahuel, jadeante, miró a su alrededor. Grady yacía inmóvil, la sangre mezclándose con el barro. Isabela sostenía el revólver con las manos temblorosas. Sus ojos, llenos de lágrimas, lo buscaban. «Yo no tuve opción», dijo con voz rota. Nahuel se acercó lentamente, tomándole las manos para bajarle el arma. «Shh, ya terminó». Ella se derrumbó contra su pecho, sollozando. Nahuel la sostuvo, sintiendo el temblor de su cuerpo. Durante un momento, la tormenta desapareció para ambos. Solo existía ese abrazo, frágil y desesperado, entre la vida y la muerte. Cuando la lluvia cesó, el amanecer los encontró agotados. El aire olía a tierra limpia y el río rugía a lo lejos. Nahuel enterró el cuerpo de Grady bajo una roca, sin palabras. Luego, con un suspiro, miró el horizonte. «Debemos seguir», dijo. «Si el río crece, no podremos cruzar más tarde». Isabela lo observó, aún pálida. «Maté a un hombre. Salvaste una vida», respondió él con calma. «El desierto no juzga, solo equilibra». Emprendieron el camino en silencio. A medida que el sol subía, el desierto parecía renacer. Las aves volaban de nuevo, los cactus brillaban con gotas de lluvia. Cuando llegaron al borde del río, Nahuel se detuvo. «Del otro lado está la frontera», dijo. «Si la cruzamos, serás libre». «¿Y tú?», preguntó Isabela, sintiendo un nudo en la garganta. Nahuel sonrió con tristeza. «Yo no pertenezco a ningún lado.
El viento me lleva donde quiere. Ella lo miró, comprendiendo por fin que aquel hombre nunca dejaría de ser parte del desierto. El sol caía dorado sobre el agua cuando cruzaron juntos, sabiendo que lo que los esperaba al otro lado no era el final, sino el comienzo de otra lucha. Detrás de ellos, entre los escombros del barranco, un cuervo graznó sobre la tumba de Grady. El viento lo acompañó, arrastrando las últimas palabras del cazador muerto. Nadie escapa del desierto. Nahuel miró hacia atrás, con el rostro endurecido. Nadie, pero algunos aprenden a caminar con él. Y así, con la promesa de un nuevo horizonte, se perdieron entre la luz del amanecer, mientras la historia del desierto seguía escribiéndose, esperando el próximo capítulo. El río los había dejado en una orilla desconocida, donde la tierra era más verde y el aire más liviano. Las montañas quedaban atrás, y el desierto se desvanecía como un recuerdo cubierto por la neblina del amanecer. Nahuel caminaba delante, empapado hasta los huesos, con la mirada fija en el horizonte. Detrás de él, Isabela lo seguía en silencio, aún temblando por todo lo vivido. Cada paso en esa nueva tierra parecía un suspiro de alivio, pero también una despedida. Durante horas avanzaron sin hablar. La corriente del río había borrado las huellas de su pasado, pero el silencio entre ambos era más pesado que la arena. Cuando el sol comenzó a calentar la hierba húmeda, Nahuel se detuvo en una colina. Desde allí se veía un pequeño pueblo al fondo del valle, con chimeneas delgadas y un campanario blanco que destacaba entre los árboles. «Ese lugar se llama San Rosendo», dijo con voz baja. «Los míos solían comerciar allí hace años, antes de que llegaran los hombres del norte. Tal vez aún quede alguien dispuesto a escuchar». «¿Y si no?», preguntó Isabela. Nahuel sonrió apenas. «Entonces seguiremos caminando. El desierto siempre ofrece otro camino». El sendero que descendía al valle estaba cubierto de hojas secas. El canto de los pájaros llenaba el aire, pero la calma parecía irreal después de tanta huida. Isabela respiró profundo, intentando recordar cómo era sentirse segura. «¿Crees que aquí podremos quedarnos?», dijo. Nahuel no respondió de inmediato. «Un guerrero apache nunca se queda, Isabela. Pero tú sí podrías hacerlo. Nadie te buscará aquí». Ella lo miró con una mezcla de tristeza y miedo. «¿Y tú qué harás si me quedo?». «Seguiré el camino del viento. Es lo único que conozco». La respuesta le dolió más de lo que esperaba. Quiso decirle que no la dejara, que después de tanto horror necesitaba su presencia como el aire, pero algo la detuvo. Quizás fue el orgullo, o tal vez la certeza, de que Nahuel pertenecía a un mundo que ella jamás podría entender por completo. Cuando llegaron al pueblo, las calles estaban tranquilas. Los campesinos trabajaban en los huertos, y las mujeres barrían las puertas de sus casas. Algunos los miraron con curiosidad, sobre todo al ver a Nahuel, con su piel cobriza, su cabello largo y la lanza colgada en la espalda. Pero nadie dijo nada. Se dirigieron a una posada vieja, donde un hombre gordo y amable los recibió. «¿Vienen del norte?», preguntó mientras los observaba. «Sí», respondió Nahuel. «Buscamos descanso y algo de comida». El posadero asintió. «Tienen suerte. Esta noche habrá una fiesta en la plaza. Es el día de la siembra. La música ayuda a olvidar los problemas, aunque sea por un rato». Isabela sonrió con timidez. Después de días de miedo y muerte, la idea de oír música parecía un milagro. «Gracias», dijo. «Lo necesitábamos». El hombre los condujo a una habitación pequeña en el segundo piso. Desde la ventana se veía el campo y el río que serpenteaba como una cinta de plata.
Nahuel dejó su lanza junto a la pared y por primera vez en mucho tiempo se permitió cerrar los ojos. Isabela lo observó. El guerrero que había enfrentado tormentas y cazadores parecía otro bajo la luz del día. No era el salvaje del que hablaban los hombres del norte, sino un hombre cansado, moldeado por la pérdida y el deber. Esa noche, el pueblo se llenó de música y risas. Las hogueras ardían en la plaza, y el aire olía a pan recién hecho y vino. Los niños corrían con faroles, las mujeres bailaban con vestidos de colores. Isabela, vestida con una falda sencilla que la posadera le había prestado, bajó al festejo. Nahuel la siguió a cierta distancia, observando con recelo. Un anciano de piel morena se acercó a él, apoyándose en un bastón. «No veía un rostro apache desde hace mucho», dijo con una sonrisa. «¿Vienes del sur?» «De más lejos», respondió Nahuel. El viejo asintió. «Entonces sabes lo que es perder tu tierra. Yo también lo supe. Pero hay cosas que el hombre blanco no puede robar. El fuego, la memoria y el amor». Nahuel bajó la mirada, conmovido por esas palabras. El anciano se alejó, y su voz se perdió entre la música. Isabela bailaba entre la gente, riendo por primera vez desde que lo conocía. Sus movimientos eran torpes, pero había en ella una libertad que Nahuel no había visto nunca. Por un momento se permitió sonreír, pero algo dentro de él sabía que esa paz era frágil, un espejismo antes del próximo viento. Al caer la noche, regresaron a la posada. El fuego del hogar iluminaba la habitación. Isabela se sentó junto a la ventana, mirando las estrellas. «Cuando bailaba allá afuera», dijo en voz baja, «sentí que por fin podía respirar, pero al mirarte, supe que seguías en otro lugar». Nahuel se acercó lentamente. «El pasado no me suelta, Isabela. Cada paso que doy me recuerda a los que no regresaron. Y sin embargo, me salvaste. Tal vez fue mi castigo o mi redención». El silencio llenó el cuarto. Isabela lo miró fijamente, sus ojos brillando con la luz del fuego. «Nahuel, si el destino nos separa mañana, quiero que sepas algo», dijo. «No tengo miedo de seguirte, ni al norte ni al fin del mundo». Nahuel tragó saliva. Quiso responder, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Se limitó a rozar su mejilla con la mano, un gesto breve, cargado de más ternura que cualquier promesa. Esa noche durmieron por primera vez sin el peso de la huida, pero la calma duró poco. Al amanecer, un caballo galopó por la calle principal, levantando polvo. Era un mensajero del ejército. El posadero, alarmado, tocó a su puerta. «Rápido», susurró. «Están registrando los pueblos. Buscan a un guerrero apache acusado de matar a un hombre del norte». Nahuel comprendió de inmediato. Grady había muerto bajo su mano, pero la historia que llegaría al ejército sería otra. «Tienen mi nombre», dijo, mirando a Isabela. «No puedo quedarme». «Entonces me voy contigo», replicó ella sin dudar. «No, Isabela, ya has corrido demasiado. Este camino es mío». Ella lo tomó del brazo. «No me pidas que viva sabiendo que volverás a morir solo». Nahuel la miró por largo rato. Afuera, los cascos de los caballos resonaban como un tambor de guerra. Finalmente, asintió. «Entonces corramos una última vez». Empacaron lo poco que tenían y salieron por la puerta trasera, cruzando los patios de los campesinos. El sol comenzaba a elevarse, tiñendo los campos de oro. A lo lejos, las trompetas del ejército resonaban. El viento sopló desde las montañas, como una voz antigua que murmuraba su destino. Nahuel miró a Isabela y dijo: «El desierto nos encontró una vez, y ahora nos llama de nuevo». Ella asintió, sabiendo que no había vuelta atrás, y mientras el polvo se levantaba detrás de ellos,
comenzó una nueva persecución que los llevaría al borde del sacrificio y la verdad que ambos habían temido enfrentar, que el amor en el desierto siempre tiene un precio. El sol comenzaba a caer sobre las llanuras cuando Nahuel de Isabela dejaron atrás el valle de San Rosendo. El viento soplaba desde el oeste, trayendo el olor a polvo y a tormenta lejana. Caminaban en silencio, conscientes de que cada paso los alejaba de la paz efímera que habían conocido y los acercaba a un destino incierto. Las montañas, al fondo, se teñían de rojo como si sangraran bajo la luz del crepúsculo. Nahuel avanzaba con el rostro endurecido, su mirada fija en el horizonte. En su pecho ardía la certeza de que no había escapatoria. El ejército del norte no olvidaba ni perdonaba. Había matado a un hombre poderoso, y aunque aquel hombre fuera un criminal, la justicia de los hombres blancos no tenía oídos para la verdad de un apache. Isabela lo seguía, su respiración entrecortada. Había aprendido a no quejarse, a soportar la fatiga con dignidad. Cada vez que miraba a Nahuel, veía en él una mezcla de fuerza y tristeza que la conmovía profundamente. Sabía que él estaba luchando no solo contra los soldados que los perseguían, sino contra su propio pasado. ¿Cuánto falta para cruzar las montañas?, preguntó finalmente. Un día, si no nos encuentran antes, respondió sin volverse. ¿Y después? Después, no hay después. El tono seco en su voz la hirió, pero entendió que el cansancio y la desesperanza hablaban por él. Caminaron hasta que el cielo se cubrió de estrellas. Acamparon junto a un arroyo seco, al amparo de unas rocas. Nahuel encendió una fogata pequeña, cuidando de que el humo no los delatara. Isabela se sentó frente a él, observando cómo las llamas bailaban en sus ojos oscuros. «No deberías quedarte conmigo», dijo Nahuel de repente. «Si te atrapan, te acusarán de traición». «Ya elegí, Nahuel. No vuelvo atrás». «No entiendes. Esta historia solo puede tener un final». «Entonces que sea el nuestro», dijo ella con firmeza. Nahuel la miró, sorprendido por la determinación en su voz. En el silencio que siguió, las llamas del fuego parecieron latir al ritmo de sus corazones. A medianoche, los cascos de los caballos rompieron la calma. Nahuel se levantó de golpe, su lanza en mano. Isabela apenas alcanzó a levantarse cuando una voz gritó desde la oscuridad. «En nombre del gobierno, ríndanse». Las sombras se movían entre los árboles. Eran al menos una docena de hombres. Nahuel empujó a Isabela hacia una grieta en la roca. «Quédate aquí. No salgas hasta que yo lo diga». «No, Nahuel. ¡Hazlo!», ordenó con voz dura. Ella obedeció, escondiéndose detrás de una formación de piedra. Desde allí, vio cómo él se alejaba, deslizándose entre los matorrales como un lobo. Los soldados se acercaron en formación. El capitán Romero iba al frente, su rostro cubierto de polvo, la mirada fría. «Sabía que terminaríamos encontrándote, Apache. La ley no olvida». Nahuel se irguió entre las sombras. «No vine a desafiar tu ley, solo quiero vivir». «No puedes vivir después de lo que hiciste. Mataste a un hombre blanco». «Defendí mi vida», replicó con rabia. «Eso no importa. Para ellos, siempre serás culpable». Romero levantó la mano y sus hombres apuntaron los rifles. Nahuel giró la lanza en su mano, respirando profundo. «Entonces que sea rápido». El primer disparo iluminó la oscuridad. Nahuel se movió con la agilidad del desierto, esquivando, lanzando su lanza contra uno de los soldados. El grito del hombre resonó entre los árboles. Los demás dispararon, y las balas cortaron el aire. Nahuel rodó por el suelo, recogiendo un rifle caído. Disparó una, 2 veces, antes de lanzarse hacia un grupo de enemigos.
Desde su escondite, Isabela observaba con el corazón en la garganta. Cada disparo era un golpe directo a su alma. Quiso salir, correr hacia él, pero el miedo la paralizaba. Nahuel se movía con fuerza y precisión, pero eran demasiados. Una bala lo alcanzó en el hombro, haciéndolo caer. Se levantó de nuevo, gritando de dolor, y arremetió contra el capitán Romero, derribándolo. Los dos rodaron por el suelo, luchando cuerpo a cuerpo. Romero sacó su cuchillo, intentando clavárselo. Nahuel lo sujetó por la muñeca. El filo brilló bajo la luna. En un instante de furia, Nahuel giró el arma y la hundió en el pecho del capitán. El hombre soltó un gemido y cayó. El silencio volvió de golpe. Solo se oía la respiración entrecortada de Nahuel y el murmullo del viento. Pero no duró. Otro disparo resonó, y Nahuel sintió el impacto en el costado. Cayó de rodillas. Isabela gritó su nombre, saliendo de su escondite. ¡Nahuel! Los soldados restantes la apuntaron, pero uno de ellos, un joven de rostro moreno, bajó el arma. «¡Basta! Ya está herido». «¡Cállate!», rugió otro. «El capitán está muerto». Nahuel, con las últimas fuerzas, levantó la vista. «Déjenla ir», murmuró. «Ella no tiene culpa». Isabela cayó de rodillas junto a él, tomándole el rostro entre las manos. «No hables, por favor». «El río», susurró él. «Síguelo, siempre hacia el norte. Allí encontrarás paz». Sus ojos se nublaban, pero aún sonreía. «El desierto me trajo a ti, y contigo aprendí a volver a ser hombre». Isabela lloraba, su voz quebrándose. «No me dejes, no ahora». «No te dejo, Isabela. El viento siempre te mostrará mi camino». Una nueva descarga retumbó. El joven soldado empujó a Isabela hacia atrás. «¡Corre! ¡Ahora!». Ella se levantó, corriendo sin mirar atrás. Las balas silbaron a su alrededor, pero no se detuvo. El viento la golpeaba, el corazón le estallaba en el pecho. Cuando llegó al río, se arrodilló, temblando. La corriente reflejaba la luna como una lágrima infinita. «Nahuel», susurró con la voz rota. «Si me escuchas, guíame». El viento sopló con una fuerza repentina, haciendo ondear su cabello. En ese instante, juró que escuchó su voz, suave, como un eco. «Camina, mujer del agua, el desierto no te abandona». Ella levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas, y aunque el dolor la consumía, siguió caminando hacia el norte, como él le había pedido. Detrás, el fuego del combate se apagaba lentamente. Las sombras de los soldados se alejaban, y el cuerpo de Nahuel descansaba junto al capitán caído. El joven soldado lo cubrió con su manta, murmurando una oración en voz baja. «Que el espíritu del desierto te lleve en paz». La luna se alzó sobre el valle, testigo silenciosa de la historia de dos almas que desafiaron al destino. A lo lejos, el río seguía su curso, guiando a Isabela hacia el final del viaje, y hacia el nuevo comienzo que la esperaba en el capítulo siguiente. El amanecer llegó lento, como si el cielo temiera abrir los ojos. La neblina cubría el valle, y el río murmuraba entre las piedras, arrastrando hojas, polvo y memorias. Isabela caminaba descalza por la orilla, con el vestido roto y los ojos hinchados por el llanto. El frío la atravesaba, pero el dolor en su pecho era más profundo que cualquier herida. Habían pasado 2 días desde la noche del enfrentamiento. Desde que vio caer a Nahuel, su alma vagaba entre la culpa y el silencio. A veces creía escucharlo aún, su voz grave diciéndole que siguiera el río hacia el norte. Y así lo hacía. No por esperanza, sino porque detenerse sería traicionarlo. El paisaje comenzó a cambiar. La tierra seca dio paso a colinas cubiertas de hierba y a un cielo más azul. A lo lejos, un grupo de casitas blancas emergía entre los árboles.
un pequeño pueblo, perdido entre el rumor del viento. Cuando llegó, los campesinos la miraron con asombro, pero también con compasión. Una anciana se acercó y le ofreció agua. «Pareces venir de lejos, hija». «Del desierto», respondió Isabela, apenas con voz. La mujer asintió. «Nadie sale del desierto siendo el mismo». Isabela se quedó unos días en la aldea, ayudando a las mujeres en el mercado, durmiendo en un pequeño cobertizo junto a la iglesia. Nadie le hacía preguntas. Sabían que el dolor no necesita explicaciones. Una tarde, mientras recogía agua del pozo, vio a lo lejos a un joven montado a caballo. Su silueta le resultó extrañamente familiar. Cuando se acercó, reconoció al soldado que había ayudado a Nahuel en su último instante. Bajó del caballo y se quitó el sombrero con respeto. «Señora», dijo, «lo busqué durante días. No quería que se quedara sin saber». Isabela lo miró, con el corazón encogido. «¿Qué pasó con él?», susurró. El joven bajó la mirada. «Lo enterramos junto al río, donde la corriente es más fuerte. Le hicimos una tumba sencilla, con piedras y su lanza clavada en la tierra. Dijo que el agua debía llevar su espíritu hasta el mar». Ella apretó los labios, intentando contener las lágrimas. «¿Sufrió mucho?». «No, murió en paz». Dijo su nombre antes de irse. Dijo: «Isabela vive». Las palabras la atravesaron como una flecha, pero también le dieron algo que no había sentido desde que todo comenzó: calma. «Gracias», dijo al fin, con un hilo de voz. El soldado asintió. «Yo también soy de sangre indígena», confesó. «Cuando lo vi, supe que no era un enemigo. Era un hombre que solo quería proteger lo que amaba». Le entregó una pequeña bolsa de cuero. «Esto lo tenía con él. Dijo que debía ser tuyo». Isabela la tomó con manos temblorosas. Dentro había una piedra blanca y un colgante de hueso tallado con símbolos apaches. Lo apretó contra su pecho, sintiendo que el mundo giraba más lento. El joven se despidió y partió, dejando tras de sí una nube de polvo. Isabela permaneció allí largo rato, mirando el horizonte. Luego levantó la vista al cielo y susurró: «El desierto te guarda, Nahuel, y yo guardaré tu nombre». Esa misma tarde, emprendió el camino de regreso al río. Nadie intentó detenerla. Sabían que había algo que debía cerrar. Caminó durante horas, siguiendo el curso del agua, hasta que las montañas reaparecieron en el horizonte. El sonido del viento se volvió más familiar, más antiguo. Al llegar a la tumba, el sol comenzaba a ponerse. Una lanza se alzaba entre las piedras, y alrededor crecían flores pequeñas, amarillas y solitarias. Isabela se arrodilló, dejando el colgante sobre la tierra. «Aquí terminó tu camino, y empezó el mío». Durante mucho tiempo no dijo nada más. Solo escuchó el murmullo del río, que parecía responderle con una voz suave. Finalmente, encendió una pequeña fogata. El humo ascendió en espirales hacia el cielo. «No te lloraré más, Nahuel. Tú me enseñaste que el amor no se entierra, se siembra». El viento sopló, fuerte, cálido, moviendo las ramas y apagando la llama. Por un instante, juró sentir una mano invisible acariciar su cabello, y en el aire, apenas perceptible, la voz que una vez prometió acompañarla: «Camina, mujer del agua. El desierto vive en ti». Isabela sonrió entre lágrimas. Se levantó y comenzó a tedar río arriba, siguiendo el sonido del agua que brillaba como plata bajo el sol poniente. Cada paso la alejaba de la tumba, pero no de Nahuel. Lo llevaba con ella, en la piel, en la memoria, en el pulso de la tierra. El cielo se tiñó de oro y púrpura. Las aves volaban hacia el norte, y el eco del viento parecía repetir su nombre. En la distancia, la corriente del río se mezcló con el susurro del desierto, como si ambos,
agua y arena contaran juntos la historia de dos almas que se encontraron en el límite del mundo, donde el odio fue vencido por el amor. Y así, mientras el día moría en silencio, el espíritu de Nahuel se unió al viento eterno, y el corazón de Isabela, aunque roto, aprendió finalmente a latir sin miedo. El desierto, testigo inmortal, guardó su historia para siempre. Espero que hayas disfrutado esta historia. Suscríbete a mi canal para no perderte más relatos conmovedores. Déjanos un me gusta y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia emocional. Nos vemos en el próximo video.